Ya, ya está grabando. Gracias. Bueno, comenzamos. Muy buenos días. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz. Bienvenidos a este segmento del Instituto del Olivo. Si usted nos ha estado siguiendo, sabrá que hemos estado estudiando el maravilloso libro de Apocalipsis. Sea bienvenido. Por favor, tenga a mano su Biblia y comenzaremos el día de hoy. Como usted vio en el post, estamos platicando acerca del mensaje a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, esa iglesia que no tiene ninguna marca. Bienvenido a quien se nos está ya conectando, qué alegre tenerlos por aquí. Si me escriben para poderlos saludar, será un gozo. Bienvenida, Anabela, qué gozo tenerte aquí con nosotros. Así que bienvenidos, comenzamos en donde nos quedamos la semana pasada, y es precisamente en este mensaje a Filadelfia, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y vamos a hacer un breve preámbulo. Pero antes vamos a dar lectura a los versículos del 7 al 13, que son precisamente este mensaje. Así que si ustedes me acompañan con la lectura, buenos días Carlos, qué alegre. Ana María, qué bueno. Jiwa, también bienvenidos. Qué alegre que ya estemos todos juntos para gozarnos de las buenas nuevas de la palabra del Señor. Así que si usted me acompaña con la lectura, le voy a agradecer. Estamos en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el mensaje a Filadelfia. Y dice así, versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, el día de hoy verdaderamente tenemos un manjar en estas escrituras. La semana pasada empezamos a platicar acerca de la tentación y la prueba. Pero déjeme hacerle un preámbulo para aquellos que no estuvieron con nosotros la semana anterior. Bienvenida, Lili, qué bueno tenerte por aquí. Así que recuérdese usted que cuando la palabra acá utiliza el término malaj o ángel, traducido al español, se refiere a todos aquellos que llevan la verdad de la palabra, a los mensajeros del Señor. Y esto también conviene recordar que rompe tiempos y situaciones geográficas. Le está hablando a todos los líderes que han pasado sobre la tierra y los que estamos hoy y los que seguirán pasando. Y sabe, cada uno de nosotros hemos sido levantados como reyes y sacerdotes. Así que este mensaje es para todos nosotros que el Señor nos ha encomendado: ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Así que este mensaje está vigente para el día de hoy. Pero además, Julita, bienvenida. Además de esto, es importante entender que también no se circunscribe únicamente para la iglesia que se denominaba Filadelfia, sino es para todos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia el día de hoy, los que la formaron, y esto me refiero: de dos pueblos hizo uno solo. Así que se refiere a judíos y gentiles que hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Y dice, yo conozco tus obras, es decir, lo que has trabajado, lo que has hecho en pos de mí, dice el Señor.
Y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Recuérdese usted también que anteriormente me salté el versículo 7 y le habla a David, el que abre y nunca cierra, el que tiene la llave de David. Y esto pues hicimos una analogía de acuerdo al contexto hebreo y usted recordará que platicamos acerca de cómo David conquistó la ciudad y posteriormente llegó a tomar el nombre de Jerusalén. Y pues cuando David cerraba las puertas nadie entraba y cuando David abría las puertas entonces había acceso. Y a esto se refiere, hicimos también un paralelismo porque recuérdese que estudiamos en ocasiones anteriores que el libro de Hebreos nos dice que no nos acercamos ya más al Sinaí, a Horeb, sino que ahora nos hemos acercado a la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, a esa ciudad por la cual podemos ser ciudadanos y podemos entrar a ella por la sangre del Cordero. Así que estas son las analogías que conviene hacer para ir entendiendo la palabra profética más segura. Así que dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y el día de hoy vamos a hablar algo precioso acerca del nombre del Señor. ¿Por qué se refiere aquí al nombre de mi Dios, al nombre de la ciudad de mi Dios? Y vamos a ir dilucidando todos estos términos poco a poco. Pero vea usted que el escritor Juan, en este caso, hace énfasis a no negar el nombre del Señor. ¿A qué se refiere esto? Y luego dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y recuérdese usted cuando vimos los mensajes anteriores que todos absolutamente se refieren a aquello que tiene que ver con la palabra. El mensaje de Apocalipsis es uno solo. Por supuesto, nos habla acerca de la esperanza y gloria a la cual hemos sido llamados. Pero es importante entender que todo esto tiene un sistema que el Señor ha proveído por medio de sí mismo. Acuérdese que en Hebreos dice, en el capítulo 6, que no pudiendo jurar por otro mayor, el Señor juró por sí mismo, es decir, puso su palabra y la comprometió de tal manera que él mismo debía de sujetarse y se sujetó a esa misma palabra. Incluso hablamos la semana pasada si esto debía de llevarlo a la muerte para que se cumpliese. ¿Y sabe qué? Efectivamente, él vino a cumplirla al morir en una cruz. Así que de tal manera estaban descritos los pactos en la antigüedad hasta la muerte. El Señor juró por él mismo que si era necesario dar su vida para que todo este sistema que estaba explicado para llevarnos otra vez de regreso a casa, ¿sabe? Al Edén, debía de cumplirse exactamente tal y como la sabiduría de Dios lo había descrito. De esto es que habla ese pacto inquebrantable narrado justamente en Hebreos capítulo 6. Pero continuamos entonces. Por cuanto has guardado la palabra, vea qué importante, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Y es aquí cuando la semana pasada tuvimos que cortar la transmisión y empezamos a hablar acerca de la prueba y cómo se ha traducido y de dónde viene, de qué palabra del griego. Así que es importante que nos pongamos en el contexto y averigüemos, y nos vamos a ir en un momento a Santiago, para saber qué diferencia hay entre prueba y tentación, y qué es lo que está descrito en la Biblia, y qué es lo que nos está hablando el libro de Apocalipsis. Así que le voy a leer nuevamente este versículo 10, y dice así, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Sabemos que está hablando de la Torá. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. La palabra griega utilizada aquí es pirasim y se deriva de ahí el sustantivo pirazo. Y esto se ha traducido como tentar en algunos de los casos, y yo se lo voy a demostrar en un momento, pero de esta también se deriva la palabra pirasmos o tentación, le decía. Esta es la misma palabra que aparece, déjeme contarle, cuando, en la Septuaginta me refiero, cuando se cuenta la Agadá de Abraham, cuando Dios le pide, pues que sacrifique a su hijo, y dice, y Abraham fue probado. Pero es importante entender aquí
¿cuál era el propósito de esta situación? Primero, era una sombra de nuestro Mesías. En algún momento vamos a platicar verso a verso, verso a verso. Hay un detalle, una reminiscencia que nos habla del Mesías. Así que, primeramente, era una forma pedagógica que Dios estaba utilizando al poner estos cuadros para hablarnos de cómo Él mismo sacrificaría a su Hijo. Además, déjeme contarle que Dios conocía perfectamente el corazón de Abraham. Recuérdese que cuando está a punto de clavar el cuchillo en su hijo, le dice, yo ya sabía, yo ya sabía que tú lo harías. Entonces, ¿cuál era el objeto de esto? Pues primero, que Abraham viera lo que hay en su corazón. Y esto es también un espejo para nosotros, porque cuando nosotros hablamos de la hora de la prueba, déjeme usar esta palabra hasta que entendamos realmente cuál es el concepto, pues lo primero es que sepamos nosotros mismos qué hay en nuestro corazón, porque Dios, créame que absolutamente ya lo sabe todo. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál será nuestra forma de reaccionar? ¿Qué haremos? ¿Qué diremos? ¿Qué lloraremos? ¿Qué nos enojaremos? Él nos conoce perfectamente. Así que el caso es que nosotros mismos aprendamos de esta experiencia. Así que más bien podríamos traducir o acercar en el lenguaje la palabra pirazo como una experiencia, no una prueba en el sentido que nosotros lo entendemos en el español, porque Dios, como le repito, no necesita probarnos. Él dice en el libro de Hebreos que su palabra entra hasta lo más profundo del corazón y lo discierne. Él sabe perfectamente dónde están nuestros caminos, cómo actuamos, qué pensamos. No está la palabra en nuestra boca, dice el Salmo 139. He aquí que tú ya la sabes toda. Él nos conoce mucho mejor, pero es importante que nosotros aprendamos de cada experiencia. Así que podríamos traducir de una mejor manera, en vez de prueba, experiencia. Y así podríamos traducir entonces el versículo de Apocalipsis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la experiencia para este mundo, que ha de venir, para probar, es decir, a los que moran sobre la tierra, es decir, que los que están sobre la tierra experimenten. ¿Y qué van a experimentar? Pues fíjese usted que en el libro de Romanos, precisamente en el capítulo 1, dice que cada uno experimentó de la retribución lógica de lo que había hecho. Bienvenidas Silvana y Nancy, qué gusto tenerlas con nosotros. Así que vea usted qué cosa tan tremenda, porque sabe, Dios no trae maldición ni cosas pecaminosas ni malas a esta tierra. Al contrario, Dios es santo. Así que los que hemos cosechado acerca de nuestra propia maldad somos los hombres. Véngase conmigo, por favor, a Romanos capítulo 1, versículo 27 en la parte B. Y dice así. Le voy a leer todo el 27 y dice, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo, oiga bien, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a sus extravíos. Es decir, aquí podríamos regresar al libro de Deuteronomio, a Devarim. El Señor dice, si oyereis atentamente, si diereis oído y además obedeciereis, las bendiciones que vendrán como consecuencia de haber oído y de haber obedecido serán estas. Pero si no prestas atención a mis palabras y no les dieres oído, si no las pones por obra, la retribución lógica de no haberlo oído serán estas. Y están descritas todas las bendiciones y las maldiciones. Y este es un ejemplo perfecto acerca de cómo la Biblia no puede en todos los casos traducirse palabra por palabra. Porque aunque nosotros entendemos la bendición como decir bien, y esto viene precisamente del griego, que esta es la cosmovisión del griego, decir bien es bendecir, decir mal en el griego es maldecir.
En el hebreo no forzosamente. En el hebreo nada tiene con declarar algo. Nada tiene que ver. Bendecir más bien es injertar. Así que cuando el Señor nos dijo, ciertamente te bendeciré, quiere decir ciertamente te adoptaré, te haré hijo, te traeré de regreso a casa, te haré nuevamente santo, estarás conectado conmigo. Y por eso dice el Señor Jesucristo, alejados de mí nada podéis hacer, yo soy la viña y ustedes son los pámpanos. Y si los pámpanos se caen, inmediatamente se mueren. Es el mismo ejemplo de Romanos 11 con contra toda naturaleza, el Señor desgarró unas ramas para que nosotros pudiésemos ser injertados. Es decir, habla de una conexión directa de nuestro Dios. Así que cuando está hablando en Apocalipsis, en el versículo 10 que acabamos de leer, la hora de experiencia para los que mueran sobre la tierra, créame que no son los que han guardado Torah, y lo vamos a ver en un momento. Así que esto es muy importante porque hay una separación aquí de los que son pueblo y de los que no lo son. Ahora véngase conmigo, por favor, a Santiago. Y ahí se habla mucho y profundamente acerca de la tentación y la hora de la prueba. Así que véngase conmigo y vamos a leer Santiago capítulo 1 del 2 al 4. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas experiencias, sabiendo que la experiencia de vuestra fe produce paciencia. ¿Se recuerda usted que allá en Apocalipsis decía, has guardado la palabra de mi paciencia? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. ¿Qué quiere decir perfectos y cabales? Sin que os falte cosa alguna. Déjeme contarle que a la luz o a los ojos del Antiguo Testamento, esto quiere decir aquello que era apto para entrar al lugar santísimo, para entrar en sacrificio, lo que era completo. Y nosotros ahora sabemos que nosotros hemos sido hechos completos, justificados y completos, perfectos en la sangre de Jesucristo. Así que somos perfectos porque Él nos ha hecho perfectos. Por supuesto, y vuelvo a poner el ejemplo, cuando una computadora le entra virus, haga de caso que hoy que está tan de moda lo de los virus, le pasa que ya no funciona y se desconecta y usted quiere acceder a un archivo y él se lo borra y el otro también tiene problemas, así que tiene que limpiar la computadora de virus y volverla a reconectar, volverle a instalar todo lo que se le había perdido y hacer que el sistema vuelva a funcionar. De esa manera, a modo de analogía, es precisamente lo que la palabra de Dios hace con nosotros. Nos vuelve a reconectar con Dios, nos vuelve a dar el mismo programa para que podamos estar en conexión. Y por eso es que es tan importante que luego Apocalipsis nos dice que en la Nueva Jerusalén, de la cual hablamos la semana pasada, nada inmundo, es decir, nada que esté conectado con el software ese lleno de virus, puede entrar y conectarse con lo que es santo, con lo que es eterno, con lo que es sin mancha. Así que a esto se refiere. Por supuesto, cuando en Apocalipsis nos habla que la experiencia que viene sobre el mundo servirá para probar a los moradores de la tierra, será por supuesto aquellos que no han guardado la palabra de su paciencia. Lo vimos arriba. Así que sigamos entonces, por favor, viajando en este texto de Santiago. Pero antes, acompáñeme por favor a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y dice así. Yo prefiero estar aquí buscando las citas porque, ¿sabe? Usted y yo debemos de ser guerreros que sepamos usar diestramente nuestra espada. Así que 1 Corintios 10, versículo 13. Y dice así. Juzgad vosotros mismos. A ver, creo que estoy confundida. Vamos a ver. Bueno, se lo tengo acá. Me parece que debe ser segunda entonces. Hágame favor de usted corroborarlo en casa, pero para no perder tiempo se lo voy a leer yo acá.
no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Es decir, no os ha sobrevenido ninguna experiencia que no sea humana. Oiga muy bien lo que dice a continuación. Pero, fiel es Dios, que no os dejará ser experimentados más allá de lo que podáis resistir. O sea que Dios permite estas circunstancias, estas experiencias, con un propósito, por supuesto. ¿Cuál es este propósito? Y dice entonces, sino que dará también, juntamente con la experiencia, la salida, para que podáis soportarla. Ahora bien, ¿cuál es la experiencia? Le voy a contar de otra experiencia. ¿Se recuerda usted que cuando el pueblo de Israel salió con mano poderosa del Señor, después de las 10 plagas, salieron llenos de joyas, de animales, otras personas de otros pueblos venían con ellos, iban caminando y en eso se encuentran con un mar? Pero el asunto no para ahí. El asunto es que empiezan a escuchar el galope de los caballos. Y entonces, mire usted qué experiencia. Viene Faraón montado en ira y usted sabe qué es lo que quería hacer. Exterminar a todo el pueblo. Vea la experiencia extrema. Así que está el pueblo de Israel entre el mar y Faraón. ¿Cuál fue la solución que Dios les dio? ¿Qué les dijo? Al pueblo le dijo, estad quietos y ved que yo soy vuestro Dios. Estad quietos. Qué experiencia ver cómo el Dios poderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob habría de abrir el mar. ¿Y qué le dijo a Moisés? Levanta la vara. Qué experiencia para Moisés. Así que, es cierto, el Señor permitió esta experiencia, pero juntamente con ella dio la salida. ¿Qué sucedió del otro lado del mar? Pues usted conoce el cántico de Miriam. Imagínese usted haber visto pasar por tierra seca, con esos millones de galones de agua suspendidos. Todo el pueblo iba caminando, entre ellos ancianos y niños. O sea, y eran millones. Déjeme contarle que no eran ni 100, ni 200, ni 2,000, ni 3,000, ni 5,000. Eran millones, quizá eran 6 millones de personas las que pasaron en medio del mar. Y cuando todos pasaron, porque la palabra dice que todos, absolutamente todos, pasaron bien y resguardados, entonces el mar se cerró. Así que vea, yo lo pienso y me escalofrío. Qué cosa tremenda. ¿Y cuántas veces no nos ha sucedido a nosotros justamente esto? Es una cosa de verdad hermosa. Pero yo le voy a contar otra experiencia. Y esta experiencia habla de un hombre que dice que era perfecto. Era un varón perfecto delante de los ojos de Dios. Y me estoy refiriendo a Job. Vamos a ver. Este hombre, recuérdese usted que oraba por sus hijos, oraba por todas las cosas y Dios lo había bendecido. Pero, si usted se recuerda, nos narra la palabra que Satanás se lo pidió a Dios. Más bien, Dios le dijo, ¿no has probado a mi siervo Job, que es un varón perfecto? Véngase conmigo, por favor, y vamos a buscar justamente lo que dice la palabra acerca de este hombre y de esta enigmática historia. Y vamos a analizar qué es lo que sucedió ahí. Déjenme ver. Ya se me perdió Job. Muy bien. Y dice así, por favor, acompáñenme al versículo 1:1. Y dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ya vimos qué quiere decir perfecto y recto. Si la Biblia dice que era perfecto y recto, ¿sabe qué? Era perfecto y era recto. Era temeroso de Dios
y era apartado del mal. Así que, ¿qué fue lo que sucedió con toda esta situación? Véngase conmigo, por favor, al capítulo 31 de este mismo libro. Bienvenido, Abel. Qué alegre tenerlo por aquí con nosotros en el estudio. Estamos en el capítulo 31 del libro de Job y dice en el versículo 35, vea usted: ¿quién me viera? ¿Quién me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Está hablando de un hombre al que le pasó una serie de desgracias y no se las voy a narrar porque sería muy largo, pero usted seguramente conoce a fondo esta historia. Es conmovedora. Hasta la misma mujer le dijo, lo maldijo y le dijo que se muriera. Tenía sarna, recuérdese que se rascaba con un tiesto. Los amigos le dijeron 1000 cosas, usted sabe todo lo que le sucedió. Pero mire dónde estaba puesta la confianza de este hombre recto, de este hombre perfecto. Y dice, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. En la circunstancia que sea, nuestra confianza debe ser que el Omnipotente testificará por nosotros. Así que, vea usted, qué cosa tan tremenda, porque habla aquí, aunque mi adversario me forme proceso. Y usted sabe de quién estaba hablando, si en el capítulo 1 está descrito quién es el adversario. Y dice, aunque me forme proceso, esto es a manera de un juicio. Y déjeme contarle que cuando nosotros hacemos tefilá u oración, entramos en juicio. Por supuesto, la palabra dice que tenemos un juez justo y abogado tenemos si es que hubiésemos pecado. Un abogado que intercede por nosotros. Así que la confianza de Job estaba puesta en el Dios de su salvación. Así que mire cuál fue el resultado final. Y véngase conmigo, por favor, al capítulo 42, y esto es verdaderamente hermoso y estremecedor. Capítulo 42, versículos del 3 al 6, y dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, oiga estas palabras, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Pero ¿se recuerda usted que en el primer capítulo, en el primer versículo, dice que Job era un hombre perfecto, temeroso de Dios? Y aquí está diciendo que no lo entendía, que hablaba cosas que no entendía. Dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré, le dice al Señor, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Vea, este es uno de los versos que personalmente me sacude más. Hablaba lo que no entendía. Pero todo lo que he vivido me ha servido con un propósito. Es que Dios no tiene despropósito. Dios permite todo en nuestra vida con un propósito de bendecirnos. Y no que todo sea bueno, como dice mi pastor, pero todo ayuda a bien. Porque efectivamente usted y yo tenemos un adversario que nos acusa. Lo estamos viendo. Pero ¿en dónde está puesta nuestra confianza? En el Dios de nuestra salvación. Y esto aplica perfectamente para este tiempo. Esto aplica para el tiempo del coronavirus, para el tiempo del todo este desplome económico, para el tiempo que usted esté atravesando. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Porque sabe, al finalizar, cuando el mar se abra, entonces del otro lado podremos cantar el himno de victoria que cantó el pueblo de Israel. Y podremos entonces decirle, Señor, me arrepiento en silicio y en ceniza. Señor, ahora yo te hablo y tú me contestas. ¿Qué mayor cosa poder hablar con el Dios que nos creó? ¿Qué mayor cosa que poder tener la confianza, la certeza que, aunque muchos se levantasen en contra nuestra, el Señor está ahí para respaldar y para atestiguar a favor nuestro?
Ciertamente te compré con mi sangre. Ciertamente no hay quien pueda juzgarte más. Así que de oídas te había oído, le dice Job. Mas ahora, después de que mis hijos se murieron, después de que lo perdí todo, después de que mi mujer me maldijo, después de que me salieron pústulas, después de todo, ahora se abrió el mar. Y ahora mis ojos te ven. Por tanto, yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Dígame si esto no es suficiente propósito. Como dice Titi, Dios no tiene despropósitos, todo nos ayuda a bien. Amén. Así es, efectivamente. Ahora regresemos, por favor, y vamos a leer Santiago en el capítulo 1 y vamos a continuar hablando acerca de cómo se traduce precisamente esta palabra de tentación y prueba. Estamos en Santiago, la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 12, y dice así: Bienaventurado, que más bien debiese decir feliz, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Así que el Señor tiene extremo cuidado nuestro. Pero entonces vamos, por favor, a ver qué es lo que dice acá. Primero quiero señalarle que en el mismo verso se habla en dos términos de la misma palabra, tentación y prueba. Dice, feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida, ¿esto se le hace familiar? Por supuesto. De esto nos habla y hemos platicado en el libro de Apocalipsis. ¿Pero a qué se refiere? Ambas palabras, tentación y prueba, aparece del griego pirasmos, que deberían de traducirse más bien como experiencia en ambos casos. Pero en el versículo 13 sucede algo. Y le voy a leer entonces el versículo 12 como debiese de traducirse, para que vayamos haciéndonos una idea. Feliz el varón que soporta la experiencia, porque cuando haya resistido esta experiencia recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero vea el versículo 13, aquí pasa algo. Y dice, cuando alguno es tentado. Y vea usted lo importante que es la gramática, tanto en el griego como en el hebreo, pero sobre todo para entender la verdad de la palabra. Aquí cambió la voz y esto se llama en el griego una voz media. Esto lo cambia todo el sentido. Así que la palabra que se utiliza aquí es pirasómenos. Cuando alguno se está metiendo, debiese de traducirse, a alguna experiencia, no diga que de Dios es tentado, porque Dios es libre de apeirastos. Aquí está, siento mucho que se vea al revés en su pantalla, pero por favor ponga un espejo y léalo bien. Apeirastos. Y esto dice que Dios es apeirastos, emicacos, con el mal. Y esto quiere decir que Dios nunca prueba a alguien con un pecado. Es decir, Dios no podría llevarlo a usted a un bar, a una cantina, o hacerlo robar, o... No. Esto cuando sepa que va ahí metidito un pecado, sepa que no es de Dios. Esto es, como dice adelante, de nuestra propia concupiscencia. Dios permite las pruebas tal y como sucedió con Abraham, tal y como sucedió con Job. ¿Sabe? Ambas son una figura de Jesucristo.
Job es el siervo perfecto y temeroso de Dios, que demuestra de una forma pedagógica toda su historia, cómo el enemigo hace y levanta una causa en contra del desfallido, del desvalido. Así que, si usted ve toda la historia de Job, habla precisamente de la historia del único que es perfecto y cómo se le imputaron todos nuestros delitos y nuestros pecados, pero a la final él salió triunfante. Este era el objeto o el objetivo pedagógico de todo el escrito. Por supuesto, hay muchísimos más. Recuérdese usted que la Biblia tiene 70 rostros. Pero no pudiésemos decir lo mismo si usted me dice es que Dios me llevó a, qué sé yo, al bar o Dios me hizo robar o póngale el pecado que quiera. Por supuesto que no. Dios permite las experiencias en nuestra vida para que crezcamos, para que nos acerquemos más a Él. Y yo le voy a contar de una experiencia que sufrió alguien en un desierto. Y la palabra lo traduce como que el diablo lo tentó. Y yo hoy le voy a contar a usted y se lo voy a demostrar que no es tal como está descrito en el español. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque fíjese usted que la Biblia nos narra en el Evangelio que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando estaba ahí, usted sabe que al cabo de los 40 días, cuando seguramente ya tenía hambre, entonces apareció Satanás. Y usted ya sabe las propuestas que le hizo. Pero ninguna tentación hubo aquí, sino hubo autoridad de parte de nuestro Dios. Porque él no estuvo pensando, ay, sí que bien me caería una champurradita a estas horas, o de verdad que tengo hambre y quizá unos huevitos revueltos. No. Él le dijo claramente, escrito está. Y vea cómo el Señor reprendió a Satanás y éste tuvo que huir con absolutamente toda la autoridad, porque Él es Dios, y con la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué sucedió esto? Traduzcamos entonces esta palabra tentación como experiencia. Experiencia. Recuérdese usted que Jesús dice, Isaías 53, varón experimentado en toda clase de dolores. Así que él experimentó absolutamente todo. ¿Sabe para qué? Para vencerlo. Así que él venció el mundo, dice la palabra. ¿Había propósito? Por supuesto que había propósito, pero no fue tentado porque él es precisamente esto, apeidrastos. Él es un Dios que no puede ser tentado. Es sin peirastos, sin tentación, sin que no puede ser probado. Y cuando dice acá la palabra eimi kakos, esto quiere decir, es una forma prolongada de un verbo primitivo. Y es defectivo y dice que se expresa de una manera enfática. Así que esto, kakos, quiere decir indigno, inválido, sin valor, intrínsecamente, es decir, dentro de él, dentro de su sustancia. Vamos a ver, en tanto que propiamente se refiere a los efectos, el kakos, de ser depravado o ser injurioso. Vea usted qué tremendo. Entonces la palabra dice que Dios no puede ser tentado, porque Él es tentación, no hay que se pueda reprobar en Él. Así que por simple consecuencia, entendemos que Dios no puede tentar a nadie porque dentro de Él no hay maldad, no existe la maldad. En cambio, dentro del diablo sí, dentro de Satanás sí. Así que, ¿qué sucede cuando nosotros, los cristianos, hablamos de tentación? Pues la Biblia claramente leímos acá que caemos debido a nuestra concupiscencia. Bienvenida Silvita, shalom.
es gracias a lo que hay adentro de nosotros, de nuestra propia concupiscencia, es atraído y seducido. Pero vea, esta palabra seducido también se utiliza en otro texto y usted verá, vamos a ir para allá en un momento a Oseas. Pero por supuesto que Satanás no nos seduce para bien, nos seduce para hacernos caer. Ahora bien, vea usted, dice en el Salmo 5:4 que en el Señor no habita maldad. Así que vamos a leerlo para allá, por favor. Salmo 5, versículo 4. Y dice así: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Aquí, si lo tradujésemos directamente del hebreo, diría: porque tú no eres un Dios en el cual haya maldad. El malo no habitará junto a ti. Vea usted por qué la palabra claramente nos dice en Apocalipsis que nada inmundo entrará en la Nueva Jerusalén. Y dice luego en el versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, engañador, abominará Jehová. Ahora bien, ¿qué quiere decir mentira? Créame que no solo es falsear la verdad. En los términos bíblicos, decir mentira es hablar con cualquier cosa que sea parte de la Torá. Eso quiere decir mentira. Es decir, lo que no está en Torá es mentira. Así que la palabra es bastante rigurosa y sabe, como una plomada. Todo aquello que contradiga a la Torá o a la enseñanza, y me refiero a Génesis, Apocalipsis, es mentira. Pero aquello que sea parte de ella también es mentira. Así que vemos que la cosa para los cristianos no es nada sencilla. Y esa es la razón por la cual el Señor permitió que el Espíritu Santo, es decir, la mente de Cristo, viniese a morar dentro de nosotros. Es decir, nosotros somos ahora ese templo, somos esas zucas del desierto. Ahora el Eterno ya no vive más fuera, sino dentro de nosotros, y su ley ha sido escrita en nuestra mente y nuestro corazón para que la podamos cumplir. Ahora véngase conmigo, por favor, al libro de Proverbios. Y vamos a leer ahí en el versículo 27, capítulo 27, versículo 12. Bienvenido, apóstol. Qué gozo que se haya conectado con nosotros. Y dice, Proverbios 27, 12. Vea, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. ¿Por qué? El hombre prudente se esconde del mal. Se hace a un lado. En buen chapín diríamos, más vale aquí corrió que aquí murió. Y es que efectivamente eso es lo que dice la palabra. Si ves venir el mal, apártate. No lo busques. Porque ya usted vio que dice la palabra. Nadie que haga abominación, nadie que haga el mal, habitará delante del Señor. Y esto está hablando, ¿sabe? No solamente tiene una implicación para estos tiempos. Déjeme contarle que está hablando precisamente de esa Israel eterna, de esa Jerusalén celestial, de la cual hemos venido hablando, y que es el foco, uno de los focos principales de la esperanza de gloria a la cual hemos sido llamados, de la cual anuncia el libro de Apocalipsis. Así que, véngase además conmigo, por favor, Oseas, capítulo 2, versículo 14. Y usted encontrará, vamos a ver algo muy, muy distinto. Vamos a ver. Oseas, capítulo 2, versículo 14. Y dice así. Ponga mucha atención. Pero he aquí que yo la traeré, y en el hebreo la palabra que aparece acá es la seduciré. Y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Vea, qué cosa más hermosa. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor
por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Ishi, y nunca más me llamarás Baal. Ishi es esposo, y Baal es Señor. ¿Se da cuenta de la relación que el Señor quiere hacer? ¿Se da cuenta? Todas las experiencias en el desierto, que no es nada sabroso, por supuesto. Cuando nosotros somos seducidos por el Señor, entonces Él se complace en hablarnos al corazón y darnos todas estas viñas y las promesas cumplidas. Pero vea luego en el versículo 19, y dice, hablándole a la misma esposa, a la misma novia, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Hashem. Vea, si no es una cosa hermosa. Por eso la palabra dice, en este mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes porque yo vencí el mundo. Además dice que por un breve periodo de tiempo es esta tribulación, pero esta breve tribulación producirá en nosotros aún un más grande, tremendo peso de gloria. Es decir, el peso de gloria es lo que refleja, lo que hace patente que el Señor vive en nosotros. Así que esto, mis hermanos, debiese de ser para cada uno de nosotros un aliciente, un bálsamo al corazón. Es cierto, estamos pasando una experiencia que creo que ninguno de nosotros pensamos jamás verla. Incluso, yo sé que me están viendo bastantes de mis alumnos y lo verán más tarde, y hemos platicado por muchos años acerca del cumplimiento de la profecía y creo que nunca nos la vimos venir de esta manera. Pensamos quizá en un ¿cómo se dice? Bueno, que todo se cayera la economía primero, la política. Bueno, pensamos muchísimas cosas, pero jamás pensamos que todo esto podría ser producido por un virus. Y todas las consecuencias que usted y yo estamos viviendo y que estamos asombrosamente viendo cómo la Biblia toma cuerpo. Es decir, cómo se hace 3D y camina en las calles. Es una cosa impresionante, maravilla de verdad. Cómo todas estas santas palabras que son vivas y eficaces, que han sido anunciadas desde los tiempos inmemorables a los padres, por los profetas, hoy día estamos viendo esa consumación y lo que está por venir. Es tremendo, pero el Señor ha prometido y ciertamente hará. No somos hijos de ira, somos hijos de salvación porque nos ha comprado con su sangre y si ciertamente se dio Él mismo, ¿qué cosa no nos dará con ello? Absolutamente todas las cosas. Pero ¿sabe qué es importante? Es importante entender que uno de los objetivos de todo este descalabre por medio de la enfermedad es causar miedo. Y estoy pidiéndole al Señor si puedo dar un seminario acerca del miedo y qué dice la palabra y cómo se enfrenta físicamente el miedo, qué produce en nuestro cuerpo el miedo y qué dice la palabra que nos lleva al miedo. Porque déjeme contarle que Romanos dice claramente que todo, oiga bien, todo, absolutamente todo, lo que no proviene de fe es pecado. Así que caer en temor es pecado. Por supuesto, hay una emoción que es intrínseca en el ser humano y que lo que hace es permitirnos sobrevivir. Claro, eso es normal. Pero cuando ya recurrimos al miedo de una manera, claro, como dice Sandrita, que paraliza, el miedo como el no tener esperanza, entonces hemos caído en pecado. Porque sabe, Romanos 5, versículo 5 dice que la esperanza no avergüenza. Y ciertamente hemos creído y el que prometió
ciertamente hará. Acabamos de leer un versículo hermoso que dice que el Padre de las luces no tiene mudanza ni sombra de variación. Él dijo, y si dijo, ciertamente hará. Así que no es casualidad que aquí en el libro que estamos estudiando de Apocalipsis, tan apropiado para estos tiempos, diga claramente, a ti que has guardado la palabra de mi paciencia, yo te daré la corona de la vida. Y sabemos que se refiere a Jesucristo. Así que véngase conmigo y vamos a leer entonces ahora el versículo 11 del capítulo 3 de Apocalipsis. Y dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora bien, ¿qué quiere decir vengo pronto? En otras ocasiones hemos platicado que esto no es una cuestión de temporalidad. Es decir, bueno, sí corren los minutos, pero el pronto es un hebraísmo y hablamos en Isaías que el Señor tiene el tiempo exacto, que por misericordia, dice en la primera carta a Pedro, que Él no ha venido, pero no es que esté retrasado, sino que Él lo hace a propósito, esperando que todos nos arrepintamos. Vea qué gran amor. Pero la expresión pronto es enfática y quiere decir que lo que está determinado se cumplirá en el tiempo adecuado. Así que esto quiere decir, yo vengo pronto. Y luego dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, es decir, la vida en Jesucristo. Y ahora bien, dice, al que venciere, versículo 12, al victorioso, al que fue guardado porque se mantuvo dentro de la Torá, en otras palabras, pudiésemos decir, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Bueno, pues esto es lo que hemos venido hablando acerca de la Nueva Jerusalén. Y nunca más saldremos de ahí. Y escribiré sobre él su nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Muy bien. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque en el español pareciese ser como que hay dos personas distintas. Y si usted y yo lo leemos solo así, pues efectivamente el nombre de mi Dios y está hablando de Jesús. Pero ¿a qué se refiere todo esto? Primero, y perdone que sea tan repetitiva, pero véngase conmigo a Deuteronomio 6 y veamos qué dice la palabra. Versículo 4, y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Cuántos? Uno. Y entonces, ¿por qué el libro de Apocalipsis nos presenta esta situación? Y lo mismo sucede en la carta a los Hebreos y en muchas otras. Pues déjeme contarle que esto es un puro término técnico. Es Dios mismo en la figura de Jesucristo hecho hombre. Pero cuando se refiere aquí al nombre de mi Dios, vamos a ir descubriendo cuáles son los términos. Lo vamos a hacer primero desde el punto de vista lingüístico y después lo vamos a hacer ya desde el punto de vista teológico. Así que repito nuevamente, disculpe que ve al revés, pero nos vamos a ir brevemente al Antiguo Testamento y vamos a ver que aparecen ahí. Vamos a ver si usted me logra ver ahí. Hay tres términos: Elohim, El y Eloha. Estos son los términos que se describen en el Antiguo Testamento. Ahora es muy importante entenderlos. Así que vamos a ver. Véngase conmigo, por favor, primero a Apocalipsis 12:17. Quiero mostrarle algo antes de que nos vayamos a ver todos estos términos lingüísticos. Y dice Apocalipsis 12:17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Oiga bien, ¿quiénes son los de la descendencia de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Y me va a decir usted que tiene que ver todo eso con los términos, y tiene mucho que ver. Es importante entender, la semana pasada lo comprobamos a través de los diversos versículos de la Escritura, que la Torá y el testimonio de Jesucristo deben de caminar de la mano. Al pueblo de Israel se le entregó la Torá y todavía no le ha sido revelado el testimonio de Jesucristo. Los cristianos, por otro lado, teníamos el testimonio de Jesucristo sin Torá. Y este es el tiempo, de acuerdo a Miqueas 4, versículos 1 y 2, en el cual las naciones de la tierra han sido bendecidas, por supuesto, primero con la revelación de Mashiach y luego con la revelación de las tablas, y me refiero a las tablas con toda la enseñanza de Dios, es decir, con toda la palabra. Oiga, que hablo desde Génesis hasta Apocalipsis, porque este es el Espíritu de Jesucristo. Esta es la revelación. Él lo dice en Lucas 24. Así que esto es muy, muy importante para lo que vamos a hablar. Ambas cosas. Ahora bien, Romanos nos dice que el pueblo de Israel no ha sido desechado, solo que por un breve periodo de tiempo, a causa del amor que el Señor le tiene a usted y me tiene a mí, entonces Él encegueció sus ojos y les puso una venda hasta un momento exacto, adecuado, propio, en donde en ese momento les será revelado Mashiach. Y vea que esto es importantísimo porque Efesios dice que de dos pueblos hizo uno. Así que cuando en Apocalipsis está hablando de aquellos que guardan la Torá y además el espíritu de Mashiach, es aquellos que han sido completos, hechos perfectos, lo entienden, tienen la revelación de la palabra y por supuesto del Espíritu Santo, es aquel que nos lleva a toda verdad y dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Ahora regresemos entonces a estos términos, porque recuérdese usted que en Apocalipsis claramente dice que pondrá su nombre en nosotros. Ahora, ¿qué nombre? ¿Y por qué los términos? Ahora bien, Elohim, es importante que nos recordemos que el capítulo 1 de Génesis, si usted se va al original, aparece el término Elohim. ¿Por qué aparece el término Elohim y a qué se refiere este término? Pues bien, déjeme contarle que Elohim se refiere a la plenitud de la deidad con todos sus atributos. De ahí que termine en IM, que en el hebreo es la forma plural de la palabra, Elohim. No que hayan muchos dioses, es uno solo. Pero el atributo que resalta aquí en Elohim es el amor entrañable, tal y como usted lo oye, desde las vísceras. Eso dice la palabra. Un amor con todas las fuerzas del corazón, si usted me entiende lo que le quiero decir. Un amor con toda la esencia, ¿sí? Así que cuando Juan habla del amor, está hablando del amor entrañable. Y déjeme contarle que hace 2 semanas hicimos un ejercicio, o 3 semanas, en Corintios. Y es que Pablo describe al amor entrañable en Corintios 13. Es precisamente del amor entrañable y no es un sentimiento ni una emoción, sino que es el mismo Jesucristo. Por eso dice la Biblia, por eso Juan nos dice, de tal manera amó Dios que dio. No puede haber amor sin dar. Esto es una relación lógica, lo hemos platicado, lo hemos visto desde la gematria, lo hemos visto desde la lingüística. Amor implica dar. Y darse a sí mismo, no hay amor más grande que aquel que se da a sí mismo por sus hermanos. Así que bien pudiésemos traducir Elohim es amor. O bien pudiésemos decir el amor es igual al amor. Y entonces, si hacemos esta suma o esta
estas ecuaciones podríamos decir: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó el amor, porque su sustancia es amor, su propia sustancia es amor. Ahora, ¿cómo nos hizo entender ese amor? Pues lo dice Filipenses: tomando forma de siervo, para morir a causa de nuestros pecados. De esa manera se entregó el amor. Así que cuando hablamos en Elohim, podemos decir que es la plenitud de todos los atributos del Dios vivo. Así que ahí podríamos decir que Él es juez, que Él es soberano, permítame, que Él es el creador. Pero es importante señalar que si este fue el término que fue utilizado en Génesis, es porque Dios nos está enviando un mensaje. Y es que Él lo hizo absolutamente todo. Él hizo su creación a través del amor, por medio del amor, gracias al amor. Y pues para los que han estudiado conmigo en años pasados y pudimos estudiar las letras hebreas, se recordarán ustedes que precisamente este capítulo comienza con la palabra Bereshit y habla acerca del Reshit. Esto es la primicia. La letra Beit por sí habla del Mesías, habla del Hijo. Y el Reshit sabemos todos que es precisamente esa primicia que se levantó de entre los muertos. Lo describe Colosenses. Así que, en términos lingüísticos, hablamos que la Beit, o la primera letra de las Escrituras, pues se refiere al Hijo, pero en su sentido lingüístico quiere decir a través de, por medio de, a causa de. Así que, traduciendo esta palabra, podríamos decir que Elohim, o el amor entrañable, lo hizo absolutamente todo a través, por medio, a causa de Jesucristo, del Reshit, del renuevo, de la Gavía que se levantó como primicia. Y esto pues es lo que describe Pablo de una manera magistral en Colosenses. Así que a eso se refiere Elohim. Pero vea usted que en estos estudios nosotros hacemos mucho énfasis acerca de la lingüística. Y entonces yo le voy a contar que hay un término que se utiliza, que no aparece en la Biblia, pero el término se utiliza cotidianamente y es Elahim. Y esto es del arameo. Y aunque tiene un punto de tangencia en cuanto a su contenido de su significado, no tiene el mismo significado total, sino que en hebreo se refiere al término de la completitud de los atributos de Dios, como lo acabamos de explicar, y en arameo sí se utiliza, oiga aquí, para llamar a los dioses de la tierra. Así que aquí tenemos que ir haciendo un punto de inflexión. Por otro lado, aparece la palabra Eloha. Y esto, en el hebreo, es una palabra que se ha escrito de diferentes maneras, así que puede escribirse como Eloha o Eloha. De cualquiera de las dos maneras es correcto y de muchas otras más. Pero este sí es un término que la Biblia y los hebreos utilizan exprofesamente y únicamente para el único Dios, el verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que en su uso tradicional se escribe de esta manera y como un uso corriente de esta. Esto es más moderno. Déjeme chequear. Bueno, en la Biblia, como le decía, nunca se ha utilizado para una deidad mundana. Y el término él. De este término se derivan todas las demás palabras. Y esto se entiende como un nombre propio que no debiese de traducirse de ninguna manera. La palabra más aproximada para el uso o para el término de Dios pudiese ser Eloha. Pudiese ser lo que más se acerca a nuestra cosmovisión, a nuestro entendimiento en el español de Dios. Pero el término él es
es un nombre sagrado que no debiese de traducirse. Este término se deriva de la raíz semítica ul, y esto quiere decir poder. Así que se utiliza para dar finalización a algunas palabras como Israel, y esto quiere decir él ejercerá principado, él como nombre propio. Esto es importante. Así que, en cuanto a la asociación de palabras con Dios, vamos a aclarar un término. En el latín se utiliza Deus, en el griego Theos, y ha habido un entendimiento erróneo en la iglesia cristiana. Y déjeme contarle que yo en algún momento, pues sí, no sabía realmente cuál era el criterio verdadero. Entonces, déjeme aclararle por qué en estos tiempos puedo hablar con completa seguridad de lo que le estoy diciendo, y es que yo recibo clases con un doctor en lenguas semíticas, así que con una experiencia de 20 años. Por eso estoy trasladándole lo que yo le he aprendido y que muchas veces en los libros se queda muy corto y nos cuesta entender, pero esto es la base para poder entender todas las escrituras. Así que, aunque la palabra Deus, Theus y Zeus comparten una raíz etimológica y un sonido común, Deus, Zeus y día tienen que ver con luz. Esta es la raíz etimológica que comparten. Habla de luz. Así que para los términos de la cosmovisión griega, el Theos es un ser de luz. No tiene nada que ver como nosotros lo entendemos, como un ser superior, como el Todopoderoso, como esto, como el Eloha. Para nada. Así que no hay ninguna palabra en utilizar el término Dios en el español. Podemos con libertad utilizar el término Dios. No tiene ninguna relación con Zeus. Ahora bien, también es importante aclarar el término Alá. Y esto es verdaderamente sorprendente. Déjeme decirle que en el árabe, la palabra que por aproximación se puede traducir como Eloha o como Dios es Alá. Pero es remarcable que para los árabes, para el Islam, no hay, y esto es impactante, no hay un nombre propio para su Dios. Ellos solo hablan, Alá. Y Alá, pues en los términos amplios, es esto. ¿Por qué se lo digo? Porque si usted me acompaña a Éxodo, vea usted, lo que vamos a descubrir aquí es verdaderamente importante. Éxodo capítulo 3, versículo 14. A ver, comencemos desde el 12. Si está conmigo, por favor, sígame en la lectura. Lo voy a poner en contexto. Es aquí cuando Moisés sube al monte y ve el árbol que está prendido en llamas, que no se consume, y desde dentro le habla el Señor. Y está esta discusión cuando Dios manda a Moisés con los egipcios. Y Moisés, bueno, usted ya sabe todo lo que le dice, soy torpe para hablar y bueno, todo lo demás. Pero hay un punto que en el español se pierde. Y esto es muy importante y es lo que quiero yo señalarle el día de hoy. Y es que Moisés le dice, ¿y en nombre de quién les digo yo que voy? ¿En nombre de quién? Y vea usted, véngase conmigo por favor. Éxodo capítulo 3, versículo 12 y dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres, ponga mucha atención, porque aquí hay una cosa impactante. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre,
les responderé. Bueno, ¿y no les está diciendo el Dios de vuestros padres, pues? Vean lo importante que es aquí. ¿Qué les digo? ¿En nombre de quién voy? ¿Cuál es tu nombre? Y vea lo que Dios le contesta. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, aquí hay tanto que hablar y la hora se nos está achiquitando, se nos está cortando. Bueno, vamos a hacer un recuento. Recuérdese usted que hablamos que en el capítulo 1, ponga mucha atención, en el capítulo 1 hablábamos del amor entrañable, Elohim. En el capítulo, me parece que es 3, no recuerdo, 3 o 4 por ahí, aparece ya otro nombre del Señor, se revela de otra manera, y es el Elión. Vamos a ver si se lo consigo rapidito. Bueno, no. Es en el capítulo, mire qué perdida estaba, en el capítulo 14, el Elión. Y vamos caminando. Y el pueblo hebreo conoce al Señor como el Shaddai. Pero es hasta aquí en Éxodo, cuando un par de capítulos antes dice que el Señor oyó el clamor de sus hijos. Y descendió y oyó el clamor de sus hijos. Yo no se lo voy a leer por razón de tiempo. Y es aquí cuando Dios se recuerda de la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob. Y entonces en el capítulo 3 aparece en la zarza. Vea, en el versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y entonces pasa todo esto que yo le estoy contando, ¿verdad? Este es el monte Horeb. Ponga mucha atención, Horeb quiere decir Sinaí. Por eso dice, y después me servirás en este templo. ¿Se recuerda usted lo que pasó en Sinaí? Después de la fiesta de las primicias, Shavuot, Pentecostés. Es que las cosas no son casualidad en la Biblia, todo casa. Pero regresemos al nombre. ¿Qué nombre es el que está entonces aquí? Con su permiso voy yo acá a borrar. El nombre que está aquí revelado es el Yod, Hei, el yo soy. Y perdone que se vea al revés, pero vamos a ver si se lo pongo. Bueno, igual me va a quedar al revés. Así lo ve usted, pero igual las letras tendrían que ser al revés. Bueno, pero el nombre del tetragramatón es el nombre revelado acá. ¿Por qué? Porque tiene una relación de juicio directo, por supuesto, no para su pueblo, sino que para Egipto y para Faraón. Y usted sabe lo que sucedió. Y el Señor cuenta el final de la historia desde el principio. Si usted se come este libro hermoso de Éxodo, se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Y esta es la historia de salvación para el pueblo de Israel, pero también para nosotros. Hay un paralelismo ahí. Así que le es revelado a Moisés el tetragramatón santo. Yod, He, Vav, He. Y por razones de tiempo y porque no quiero hacerlo al revés por respeto al nombre santo, vamos a ver la próxima semana cómo me las ingenio, si se lo escribo en una cartulina o no sé, al revés. Le quiero enseñar por gematria qué quiere decir este nombre. Así que no se pierda la semana entrante, por favor. Usted va a ver la prefiguración que le estaba hablando Dios a Moisés. Pero insisto, ¿por qué Moisés le dijo cuál es su nombre? ¿A quién les voy a decir yo? ¿En nombre de quién voy? Vea usted. Y Dios le dice claramente, yo soy el que soy. ¿Y por qué esto tiene una relación tan impactante con el hecho de que el pueblo musulmán no tiene un nombre propio para su Dios? Su Dios. Conste que no es el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No es el mismo. Así que en la cosmovisión hebrea, el nombre es la fama de la persona. El nombre
es lo que identifica a la persona, es su sustancia propia expuesta, es por medio de lo que la persona es conocida. Es decir, que si una persona no tiene nombre es porque no existe. Vean lo que le estoy diciendo. Esto es una cosa tremenda. Así que cuando nuestro Dios le dice a Moisés, yo soy, y esto es profundísimo, ¿no se imagina usted? Este nombre es eterno, no hay palabras. Y créame que me quebranto. Es innombrable. Es innombrable. Es el nombre de nuestra salvación. Y lo que ahí va implícito. Por eso es que la semana entrante por medio de la gematria, vamos a descubrir qué quiere decir el yo soy. Y a quién anuncia, usted ya lo sabe, a Jesucristo. Así que, ciertamente, cuando Moisés le preguntó por qué es necesario, es necesario que me des un nombre o van a creer que no existes. Dios le dijo, yo soy. Él es el único que existe en sí mismo. Él es el único Dios. Así que, ahora quizá usted me puede ir entendiendo. Cuando en la Biblia se menciona Eloha, Elohim y Él, es un nombre tremendo. Y por supuesto después se nos habla de Yod He Vav He, el tetragramatón. Y la semana entrante también vamos a hacer, si usted también está siguiendo los estudios de Hebreos, quizá lo hagamos ahí y ya no acá. Y vamos a descubrir cómo a partir de Zacarías 12 podemos entender la sombra que se nos avisaba, que nos apuntaba, que dirigía a Jesucristo. Es una cosa indescriptible, así es, apóstol Pérez. Es un nombre indescriptible para nuestro raciocinio. Es un nombre que quebranta nuestro corazón. Así es. La revelación de ese nombre es portentoso. Entonces, esta es la razón por la cual es tan importante que el Señor diga, y yo pondré sobre su frente mi nombre. Pero si hemos visto el Elohim, el Elión, el Shaddai, ahora Yod He Vav He, ¿a qué se refiere esto? Vea usted, esto es poderoso, esto es tremendo. Así que véngase conmigo, por favor, a Filipenses 2. Filipenses 2. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 5. Y dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos habla del Evangelio. ¿Sabe? En la carta a los Hebreos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Isaías 52 e Isaías 53, porque efectivamente la fama de Jesucristo, su nombre, son las buenas nuevas de salvación. Jesús, Yeshua, Yehoshua. Yeshua, en su nombre cariñoso, en su nombre cercano, coloquial. Yehoshua quiere decir la salvación de Yahweh. Así que ese nombre implica las buenas nuevas de salvación. Jesús es el Evangelio. Jesús es las buenas nuevas de salvación. Todo lo descrito en la Biblia habla de las buenas nuevas, habla de Jesús.
Y por causa de lo que Él hizo, al morir, al entregarse, al exponerse, es decir, al revelarse como el amor entrañable hecho hombre, dispuesto a morir a causa de nosotros. Entonces, vea lo que sucedió. Por lo cual Dios, y aquí también vamos a ir poco a poco, yo les suplico que tengan por favor paciencia, aunque aquí también pareciese que está hablando de dos cosas distintas, está hablando del mismo Dios y poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Lo vamos a leer en el español para irnos a la idea central de lo que quiero transmitirle el día de hoy. Pero Dios es uno, es Ejad. Así que versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, una fama, que es sobre toda fama, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yehoshua es el Adón para la gloria de Dios Padre, de Hashem. O bien pudiésemos acordarlo y decir, y toda lengua confiese que Yehoshua es Hashem. ¿Se da cuenta? Y de esto le prometo hablarle la semana entrante. Yehoshua es Hashem. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la profecía y de la lingüística. Basados en Zacarías 12, usted va a ver cómo esos nombres que fueron anunciados en el Antiguo Testamento toman forma, como dice acá, forma de siervo para morir en una cruz. Así que el día de hoy, vamos a ver, lo vamos a dejar leyendo nada más el Salmo 82. Por favor, vamos a ver. Así es, vamos al Salmo... No, perdone, estoy confundida. Entonces, vamos a dejarlo el día de hoy leyendo nuevamente la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y vamos a cambiar el nombre por el nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se quebranta, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que con esto vamos a terminar. Primera de Corintios 13, versículo 1. Y dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo a Yehoshua, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo a Yehoshua, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y si no tengo a Yehoshua, de nada me sirve. Yehoshua es sufrido, es benigno. Yehoshua no tiene envidia. Yehoshua no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yehoshua nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Vea qué cosa más hermosa. Y mire el versículo 12, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara y le veremos a Él. Ahora conocemos en parte, pero entonces le conoceremos como fuimos conocidos. Y vea usted cómo había sido anunciado este amor derramado, este amor revelado en nosotros. Véngase conmigo, por favor, y ahora sí con esto prometo terminar. Véngase, por favor, a Isaías 53. Y dice así. A ver, desde el 52:13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Ve cómo es exacto Filipenses 2? ¿Cómo se asombraron de ti? Muchos, de tal manera, y aquí empieza
los primeros versículos del 6 en adelante que leímos de Filipenses. Esta es la explicación. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué anuncio? ¿De qué está hablando? Pues de todo el Antiguo Testamento, y la semana entrante vamos a descubrir cómo en ese nombre fue anunciado. Y dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, ni le veremos más sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que con esto lo dejo. Espero que esta palabra sea un bálsamo para su corazón. El amor nos amó hasta la muerte. El amor se hizo pecado a causa nuestra. Así que la próxima semana espero le tengo una sorpresa hermosa, hermosa sorpresa, para descubrir cómo esos nombres que estaban en el Antiguo Testamento apuntan a nuestro Mesías. Así que reciban bendiciones. Hasta la próxima semana.